López Obrador les ve la cara de tontos a los que lo apoyan. Y les voy a decir por qué. Porque los que lo apoyan a López Obrador nunca entienden cuál es el problema real en cada caso. Porque López Obrador se encarga de no abordar el problema real en cada caso, sino en meter otras ideas que hace creer a los que lo siguen de que esas otras causas o ideas son la causa por la cual no tienen que hacerle caso a los demás y hacerle caso a él. A ver si lo explico. Un ejemplo. En el caso, por ejemplo, de Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ella, como ministra de la Justicia, ella se basa en las leyes, no en la política, no en las simpatías o en las causas, formas de poder y todo, se basa en las leyes. Y cuando Norma Piña no aprueba la reforma electoral, plan A y plan B de López Obrador, no está aprobando esa ley, no porque ella sea de la mafia del poder, que responda a otros intereses, que cosas que dice Obrador, lo hace porque la ley es lo que dice la ley, que no puede aprobarse un plan A o B de la reforma electoral que no se basa en la ley. Pero Obrador no dice eso, dice que Norma Piña es X, es aquello y por eso lo hace. No. Y los que siguen a Obrador le creen que son esas otras cosas en las que se basa Norma Piña y no que se basa en la ley. Pero López Obrador lo hace muy a propósito, los engaña deliberadamente. También cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación no aprueba que la Guardia Nacional sea de la Sedena, de la Secretaría de la Defensa Nacional, que tenga mando militar, sino que la Guardia Nacional debe tener un mando civil. ¿Qué quiere decir? De la Secretaría de Seguridad Pública y no de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Por qué? Porque para detener a delincuentes, eso le corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública, porque los policías deben tener elementos para saber cuándo y cómo detener a los delincuentes. Los militares no. Los militares hace falta que reciban una orden de que los agarren y los procesen y ya. No. Entonces, cuando se dice que la Guardia Nacional debe tener un mando civil, es porque eso es lo que dice la ley. En cambio, López Obrador, ¿qué hace para que estén en contra de Norma Piña? Diciendo, es que los militares son los que pueden detener a los delincuentes, pues son los que pueden cumplir las cosas. En cambio, los policías no. Y es porque Norma Piña están contra mis ideas o porque son de la mafia del poder. No. Es porque es una cuestión jurídica, no es una cuestión política. Pero López Obrador hace entender a sus seguidores que es otra razón por la que se deciden cosas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se la creen. Por ejemplo, que no están de acuerdo con Norma Piña en su decisión de no aprobar la reforma electoral, que porque ella es una corrupta, que liberó no sé a quién y no sé qué, que no es nada cierto, ¿eh? Y la gente cree que ese es el argumento por el cual no aprueban la reforma electoral de López Obrador. No es por eso, no la aprueban porque no es legal,
no es constitucional lo que propone López Obrador. Pero López Obrador sabe engañar al pueblo y cree el pueblo, que yo ya digo idiotizado por López Obrador, que esas razones que da López Obrador son las razones por las cuales suceden las cosas. Y así lo hacen todo. Por ejemplo, cuando un periodista dice que según los datos hay ciertas cifras de delincuencia aumentada en el gobierno de López Obrador, lo dicen porque son los datos de lo que sucede. Pero López Obrador dice que lo que dice ese periodista es porque responde a intereses creados o sus patrones, no sé quién son quiénes, o son de la mafia del poder o de la oligarquía. No, es porque los datos que tienen periodísticos son esos, pero hace López Obrador creer a los que lo siguen que lo que hace ese periodista es defender a una oligarquía, que nunca dice cuál es, ni dónde está, ni quiénes son, pero una oligarquía, una mafia del poder, y los seguidores de Obrador le creen a Obrador. Y no le hacen caso al periodista porque ese periodista está dando datos. Y los engaña. En otras palabras, López Obrador se burla de los mexicanos que lo apoyan. Se burla de la inteligencia. Porque López Obrador bien dice que los que lo siguen a él son los ignorantes. Lo ha dicho muchas veces. Porque sabe que los que saben, los estudiados, saben a lo que se refiere que está equivocado Obrador. ¿Sí? Y último caso, hay muchísimos, pero último caso, cuando Xóchitl Gálvez exige un derecho de réplica porque López Obrador habló de ella, diciendo una mentira de ella y difamándola en la conferencia matutina, que tiene una cobertura muy amplia, Xóchitl Gálvez pidió el derecho de réplica, como quien dice aclarar la mentira que dijo López Obrador de ella, y tiene derecho. Y López Obrador dice, no, que vaya a otro lado, hay muchos lugares para que ella ponga su queja. No, porque López Obrador la dijo en su conferencia matutina, que tiene mucha audiencia. Xóchitl Gálvez tiene derecho a aclarar esa mentira en la conferencia mañanera, que tiene esa misma cantidad de público. Y no en otros lados que mucha gente no ve. Pero como López Obrador dice, no, ella tiene muchos lugares, que se vaya con el periódico Reforma, o que se vaya con quién. No, la gente no entiende que el problema no es eso, no es que vaya a decirlo en cualquier lugar. El problema está en que tiene derecho a que se haga en el mismo lugar y en las mismas condiciones que él difamó a Xóchitl Gálvez. Entonces engaña a la gente y la gente cree que López Obrador tiene razón. Porque es un mañoso, es un manipulador de conciencia López Obrador. También cuando López Obrador dice que la oposición ya sabe quién es el candidato de la oposición, no es cierto. En la oposición están realmente buscando al mejor candidato para la contienda presidencial. En cambio, él sí, en las corcholatas para el candidato de Morena, López Obrador sí sabe quién es Claudia Sheinbaum, pero él sí hace una farsa para aparentar que es democrático. Ahí sí es una verdadera farsa. Claramente está por todos lados puesto el letrero, es Claudia, es Claudia, es Claudia. Obrador ya sabe quién es la que va a ser Claudia Sheinbaum, pero hace una verdadera farsa para engañar al pueblo de que él es demócrata. En cambio, la oposición no está haciendo una farsa, están buscando realmente al que pueda ser el mejor candidato. Pero así hay miles, cientos de ejemplos de lo que hace López Obrador, cómo engaña. López Obrador engaña al pueblo, es un engañatontos. Y los que no son tontos se dan cuenta y ya no le creen. Pero desafortunadamente López Obrador sabe a quién le habla, a muchos tontos ignorantes que le creen. Y en otras palabras, llega al grado de idiotizarlos, de que ya no razonen, que todo lo que él diga lo tomen como cierto. López Obrador es un engañador, un manipulador, un engañatonto, es un idiotizador del pueblo. Es un verdadero peligro para México y para la humanidad.